Buenas noches con todos. Bueno, agradecer por la invitación a este curso. Si bien es un tema largo, es un tema trascendental en salud porque, bueno, tiene involucra, sí, a más de 200 millones de personas a nivel mundial. Así que una alta prevalencia, sobre todo en pacientes de edad avanzada, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con la charla. A ver. Entonces, la enfermedad arterial periférica es una condición caracterizada por una disminución del flujo sanguíneo arterial posterior al arco aórtico, secundaria a un mecanismo obstructivo, ya sea intrínseco o extrínseco, principalmente provocada por arteriosclerosis. Muchos estudios han demostrado su relación directa con un aumento en la morbilidad y en la mortalidad cardiovascular con el desarrollo de la enfermedad arterial periférica. Si bien vamos a hablar más adelante del índice tobillo-brazo, acá cabe mencionar que es una herramienta muy útil y importante para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿sí? Y un índice de tobillo-brazo menor a 0,9 se asocia con más del doble de tasas de eventos coronarios, mortalidad por eventos cardiovasculares y mortalidad total a los 10 años. Después de los 5 años, el 20% de los pacientes con claudicación intermitente presenta infarto de miocardio o ictus y la mortalidad es del 10 al 15%. El diagnóstico oportuno y manejo adecuado son de vital importancia. La prevalencia mundial de la enfermedad arterial periférica se encuentra entre el 3 y el 12%. La prevalencia está fuertemente relacionada con la edad, ¿sí? Y va aumentando después de los 60 años, llegando más o menos entre el 12 y el 15% hasta el 20%. Es una enfermedad con una elevada morbimortalidad, causante de discapacidad y con una carga elevada en costos para los sistemas de salud. Bien, un poco para hablar de lo que es la fisiopatología. Como habíamos dicho, el principal causante de la enfermedad arterial periférica es la aterosclerosis. ¿Cómo se va a formar una placa de ateroma? Si bien sabemos, el endotelio es una barrera entre el flujo sanguíneo, ¿sí? Y al lesionarse el endotelio, se provoca eh, que el óxido nítrico del endotelio actúe mucho menos que en un vaso normal, lo cual provoca una cadena inflamatoria, ¿sí? Con lo cual se van expresando moléculas como los macrófagos y estas a su vez provocan que moléculas como adhesinas atraigan, ¿sí? las moléculas de LDL, ¿sí? Y se peguen en la íntima de los vasos. Esto a su vez crea una cadena inflamatoria más grande y provocando el depósito ya de calcio, ¿sí? Y con esto la obstrucción de los vasos y una arteria enferma, ¿sí? En distintos sectores del torrente sanguíneo. En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Tenemos la edad, el sexo, la raza, tabaquismo, dislipemias, hipertensión arterial, diabetes, hemocisteína y un síndrome metabólico, como englobando varios de los ya nombrados. Acá quise englobar estos tres primeros, edad, sexo y raza, en cuanto a que son factores no modificables, ¿sí? Cuando hablamos de edad, como habíamos dicho, por debajo de los 40 años, es menos probable la enfermedad, pero a partir de ahí es que empieza
aumentar el porcentaje de riesgo, siendo el más alto a partir de los 50, entre los 60 y 70 años, mucho más. El sexo es más predominante en los varones, y en cuanto a la raza negra es la raza más afectada. Bueno, el tabaquismo sabemos que las toxinas que contiene el cigarro provoca un daño en el endotelio. Si bien aún no está muy claro cómo se desencadena el proceso, sabemos que el daño que produce y el riesgo en gente que es fumadora es más del doble de la gente que no fuma. La diabetes le agrega cierta desarrollo importante a la enfermedad, porque ya tiene agregado sobre todo los problemas por ahí de neuropatías, de infecciones, ¿sí? Y acá el desarrollo de la enfermedad es mucho más catastrófica, las dislipemias también, la hemocisteína, ¿sí? Es un nuevo marcador que se toma en cuenta de inflamación, y es uno de los primeros que aparece en el caso de cuando le hagamos los controles a los pacientes. La hipertensión arterial también, y bueno, el síndrome metabólico, que engloba muchos de estos factores que ya estamos nombrando. De acuerdo a la guía de la American College of Cardiology y la American Heart Association, identifican grupos de riesgo, ¿sí? Y acá tenemos, como ya habíamos dicho, edad mayor a 65 años, que es con mucho más riesgo de la enfermedad vascular, más o menos entre un 12 y un 15%. La edad entre 50 y 64 años con factores de riesgo para aterosclerosis, por ejemplo, diabetes, historia de tabaquismo, hiperlipidemia, hipertensión, historia familiar de enfermedad arterial periférica. Una edad menor de 50 años y diabetes mellitus y un factor de riesgo adicional para aterosclerosis. Individuos con enfermedad aterosclerótica conocida en otro lecho vascular, por ejemplo, coronario, carotidio, subclavio, renal o aneurisma de aorta abdominal. Bueno, para el diagnóstico tenemos la parte clínica, la semiología, ¿sí? Una buena anamnesis con el paciente. Si bien cuando ya vienen a la consulta, incluso muchas veces ya vienen con algún ecodoppler hecho, o ya te narran historia de que caminan y tienen el dolor en las piernas, ¿sí? Hay que saber diferenciar muy bien entre un proceso agudo de un proceso crónico, y si es un proceso vascular o estamos hablando de alguna neuropatía. En qué estadio clínico lo vamos a situar. Ahora vamos a ver la clasificación y el sitio de obstrucción. En cuanto a lo que son bueno, hemodinámicos o los estudios que se empiezan a realizar, si tenemos el índice tobillo-brazo, y en estudios complementarios, el ecodoppler, la angiotomografía, la angioresonancia y la arteriografía. Ahora vamos a ir detallando. Las afecciones arteriales las podemos dividir en la arteriopatía crónica, funcional y aguda. Esto es como global, ¿sí? Para saber cómo está dividida. De la funcional vamos a hablar muy poquito, me concentré más en lo que es la crónica y la aguda. Y en la funcional tenemos la manifestación típica es del tipo de patología de espasmo arterial, como el fenómeno de Raynaud, que aparece ante la exposición al frío y está referido generalmente, bueno, tiene la acrocianosis. Estas patologías por lo general se tratan con vasodilatadores. Acá hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Con la genogénesis, ¿sí?
Eso es lo más importante. Después vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Los síntomas y la descripción de cada uno. Acá es importante saber esto, y es que así, la manifestación clínica, o sea, cuando ya el paciente consulta, por lo general ya ha tenido un compromiso vascular de aproximadamente el 50%. Tenemos un grupo de población asintomática que es muy grande y que es entre el 20 y el 50%. Bueno, los síntomas como la claudicación, ¿sí? Es el dolor en la extremidad inferior que se inicia después de caminar cierta distancia y que se resuelve en menos de 10 minutos, lo que permite que el paciente retorne al ejercicio, ¿sí? Dolor en reposo, malestar constante o dolor urente, que suele aparecer en reposo a nivel del antepié y en los dedos de los pies. El paciente refiere que empeora con la elevación de la extremidad. La ulceración isquémica, formación de lesiones traumáticas menores que no logran sanar debido a la reducción de flujo sanguíneo, ¿sí? Y la gangrena, el paciente frecuentemente percibe áreas de palidez o cianosis cuando eleva el pie y enrojecimiento al descenderlo. Estas áreas pueden progresar a necrosis y pérdida de tejido. La arteriopatía crónica, sí, la vamos a dividir en claudicación intermitente, insuficiencia cerebrovascular, ángor abdominal, ángor cardíaco y la hipertensión renovascular. Bueno, vamos a concentrar en lo que es claudicación intermitente, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho al principio, la anamnesis es súper importante, ¿sí? Saber desde cuándo el paciente tiene esos síntomas, cuándo empieza el dolor, ¿sí? Cuántas cuadras camina el paciente y tiene que parar por el dolor. Luego de eso, sí, la exploración física y ver la coloración de los miembros, si tiene ya lesiones en la piel, como por ejemplo cuando ya son lesiones crónicas, ¿sí? Ya la coloración de la piel cambia, la temperatura, el llenado capilar distal, la integridad de la piel y la presencia de los pulsos, ¿sí? Hablábamos del índice tobillo-brazo, ¿sí? En el diagnóstico de la enfermedad periférica. Es una herramienta diagnóstica no invasiva, ¿sí? Es la relación de la presión arterial sistólica más alta entre la arteria tibial posterior y la arteria dorsal del pie, y la presión arterial sistólica más alta entre ambos brazos. Un índice tobillo-brazo de entre 0,9 y 1,3 es normal. De 0,41 a 0,9 ya indica una enfermedad arterial periférica leve a moderada, y menos de 0,40 una enfermedad arterial periférica grave, ¿sí? El índice tobillo-brazo tiene una sensibilidad de entre el 61 al 73% y una especificidad del 83 al 96% en el diagnóstico de la enfermedad. La clasificación, tenemos la clasificación de Fontaine y la más reciente, la clasificación de Rutherford. Bueno, esto es importante porque de acuerdo a eso va a ser el tratamiento que le realicemos al paciente, ¿sí? La clasificación de Fontaine, tenemos un estadio 1, ¿sí? Es un paciente asintomático. En el 2 lo vamos a dividir en 2A y 2B. 2A es la claudicación leve, mayor a 200 metros. La 2B, claudicación moderada a severa, ¿sí? Menor de 200 metros. Ya un estadio 3, el dolor isquémico en reposo, es ese dolor que te levanta a la noche, ¿sí? Urente, que tenés que sentarte en la cama. Eso ya, ahí tenemos que pensar que el paciente tiene una obstrucción ya del 60% aproximadamente de los vasos. Y un estadio 4 con una ulceración y gangrena, ¿sí? Estos pacientes ya en el último estadio hay que tratar de resolverlo de inmediato. Y ahora vamos a ver los estudios porque pueden llegar a la amputación, ¿no? Y en la clasificación de Rutherford tenemos
Estadio 0, asintomático. El 1, una claudicación ligera. 2, claudicación moderada. 3, claudicación severa. 4, dolor isquémico en reposo. 5, la pérdida tisular menor. Y 6, pérdida tisular mayor. La diferencia sería acá en el estadio 5 y 6, ¿no? Que es como si hablara de una ulceración menor o mayor en cuanto a lo que es la clasificación de Fontana. Los estudios complementarios, sí tenemos lo más sencillo, que es el ultrasonido Doppler, el que tenemos más a la mano. Es una herramienta no invasiva, de bajo costo, sin riesgo de radiación o exposición a medios de contraste. Es operador dependiente. Esto, bueno, también nos limita un tanto. Bueno, y limitado para pacientes también muy obesos, ¿sí? O con estenosis en múltiples niveles. La angiotomografía y la resonancia magnética ofrecen imágenes de alta resolución, definición de grado de estenosis y el nivel de la misma, alta sensibilidad y especificidad, útil cuando se planea algún tipo de intervención, y la desventaja, los costos y el uso de medios de contraste. La angiografía digital de sustracción, bueno, este es el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Permite la visualización en tiempo real. Rara vez se utiliza, únicamente para el diagnóstico, porque, bueno, tiene un costo muy elevado y exposición a radiación y medio de contraste. Las alternativas terapéuticas, bueno, cada uno de los grados de la afectación supone un tipo de tratamiento, así que fue lo que hablamos según las clasificaciones. Entonces tenemos que en un grado 1 son pacientes con lesiones arteriales que no presentan síntomas, son pasibles de tratamiento médico, se tratan con antiagregantes plaquetarios como el cilostazol, con marchas programadas. En el 2A son pacientes con claudicación intermitente estable, también pasible de tratamiento médico. Ya en 2B podemos considerar una cirugía revascularizadora, grado 3 y 4, pacientes cuyas necesidades de oxígeno no son satisfechas por la circulación de reposo y con dolor permanente. Esto determina la necesidad de estudios como la arteriografía y la inmediata intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar un paciente? Bueno, reducción del riesgo cardiovascular, ¿sí? El manejo de la dislipemia, de la hipertensión, diabetes, cesar el tabaquismo y la antiagregación plaquetaria. Mejorar la función, el ejercicio. También está comprobado que la actividad física por 12 semanas también disminuye alrededor del 12% del riesgo cardiovascular. Bueno, el cilostazol. Y siempre, obviamente, uno quiere preservar la extremidad, por eso hay que actuar tanto en la prevención como en el diagnóstico inmediato, ¿sí? Y bueno, la angioplastía, colocación de stent o un bypass quirúrgico. Esto lo puse para comprobar en cuanto a lo que son las drogas, entre el cilostazol y la pentoxifilina, que también es un vasodilatador. La efectividad del cilostazol es mucho más alta, ¿sí? Ya está comprobado que es una droga de elección para este tipo de pacientes. Bueno, en cuanto a las alternativas terapéuticas, como para hacer un esquema, ¿sí? Ante la patología arterial vamos a hacer una anamnesis, ¿sí? Exhaustiva con el paciente, el examen clínico, tomándole los pulsos, ¿sí? Viendo la temperatura del miembro, si tiene lesiones o no, si tiene antecedentes, si tiene comorbilidades. Vemos si la claudicación es no validante o invalidante, y según eso seguimos. No invalidante, tratamiento médico y control cada 3 meses. Si es estable, continúa con su tratamiento médico. Si es inestable, pasa a la claudicación invalidante, ¿sí? Con un dolor de reposo, trastornos tróficos de la piel. Bueno, arteriografía y ver si es pasible de cirugía. Bueno, dentro de lo que es la patología, la arteriopatía periférica, también tenemos la insuficiencia cerebrovascular. El cuadro se produce por patologías que afectan a las arterias que irrigan el cerebro.
La insuficiencia vascular se debe casi siempre a una afectación al territorio de la carótida interna y con menor frecuencia en el de la vertebral. En las lesiones extracraneales suelen deberse a una disminución del flujo o a embolizaciones a partir de placas ulceradas con el consiguiente cuadro neurológico. Síntomas, diagnóstico y tratamiento. Este tipo de afecciones puede presentar signos neurológicos focales como parestesias o parálisis contralaterales a la afección, trastornos visuales como maurosis, afasia cuando la lesión es en el hemisferio cerebral izquierdo. En la insuficiencia vertebral aparecen mareos, vértigos, que suelen observarse cuando el paciente realiza rotaciones con la cabeza. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, también el ecodoppler color es el método de elección. La ecografía en modo B combinada con análisis espectral de sonido tiene una sensibilidad cercana al 95%. Se considera oclusión severa cuando es mayor de un 70%, ¿sí? Y la angiografía digital. Ante lesiones neurológicas irreversibles, debe aplicarse igualmente la revascularización para evitar otros episodios o la oclusión total de la carótida interna. En las oclusiones totales no está indicada la cirugía. Y acá un cuadro esquemático de insuficiencia cerebrovascular sintomática, ¿sí? Ecografía Doppler, suboclusión menor al 70%, control cada 3 meses. Si la suboclusión es mayor al 70%, arteriografía, angioresonancia y ver la posibilidad de la cirugía. El langor cardíaco se produce debido a la suboclusión de las arterias coronarias. El paciente presenta dolor precordial irradiado a los brazos. Debe diferenciarse de otro tipo de dolor, sobre todo del condral. El diagnóstico y tratamiento: cuando el dolor es inestable, debe estudiarse con coronariografía para determinar la terapéutica. Por lo general son pacientes con necesidad de angioplastía o cirugía. Las estenosis mayores al 70% y en ocasiones múltiples deben ser intervenidas quirúrgicamente. El langor abdominal se manifiesta con dolor tipo cólico intestinal luego de la ingesta de alimentos. Se debe diferenciar del cólico biliar, que aparece luego de la ingesta de colecistocinéticos. Suelen asociarse a lesiones oclusivas crónicas de los miembros. En ocasiones los pacientes presentan un síndrome de mala absorción o pérdida de peso. Para que el paciente presente síntomas de langor abdominal, debe tener afectada 2 de las 3 arterias que irrigan las vísceras abdominales, ¿sí? La mesentérica superior, mesentérica inferior o el tronco celíaco. Si se sospecha esta patología, es necesario efectuar una arteriografía selectiva. Bien, en cuanto a lo que es la arteriopatía aguda, ¿sí? En los miembros se manifiesta bruscamente con dolor, impotencia funcional, pérdida de la sensibilidad, palidez y disminución de la temperatura local. Puede deberse a los cuadros como embolia arterial, trombosis arterial aguda, trauma arterial y la disección aórtica. Bueno, en este caso, cuando hablamos del dolor, acá hay que acordarnos de las 6P, ¿no? O sea, la palidez, el dolor, ¿sí? Eso es súper importante porque acá lo que te marca el entre agudo y crónico, ¿sí? Es el dolor que tiene el paciente. Es un dolor que no lo soporta, ¿sí? Hay que saberlo diferenciar. En este caso también la maniobra de Hohmann es importante. Saberlo diferenciar de un síndrome compartimental, por ejemplo, también, ¿sí? Es un diagnóstico diferencial dentro de esta patología. En el cuadro producido por embolia arterial, la obstrucción se debe a una oclusión por un coágulo que en el 90% de los casos proviene del corazón debido a un infarto reciente o una fibrilación auricular, ¿sí? Ante la duda diagnóstica se debe realizar una arteriografía. La embolia es una urgencia quirúrgica, ¿sí? Porque la diferencia entre que sea una embolia es algo producido en una arteria sana, ¿sí? Distinto de una trombosis, que ya por lo general es una arteria lesionada, ¿sí? También una trombosis, o sea, es una urgencia quirúrgica, pero en realidad
la embolia, al darse en una arteria sana, tenemos una prioridad, digamos, de tratarlo de manera inmediata. ¿Sí? La trombosis arterial aguda, existen antecedentes ya de claudicación intermitente como manifestación de la lesión crónica. La cirugía es el tratamiento que se debe realizar de inmediato, ya que los tiempos de isquemia pueden hacer irreversible el cuadro. Y el tratamiento anticoagulante se efectuará mientras se prepara el paciente para la intervención quirúrgica. Dentro de los estudios complementarios, el ecodoppler es muy útil, sobre todo en patología carotidia. Tiene la ventaja de ser un procedimiento no invasivo, indoloro, poco costoso y no irradiante. Cuando se decide la intervención quirúrgica, la arteriografía es el método de elección. Bueno, y acá tenemos cuando la claudicación está confirmada, ¿sí? Ver si es un candidato a revascularización o no, ¿sí? Los que son candidatos a revascularización son pacientes que tienen un daño menor al 70%, ¿sí? Se les va a hacer el ecodoppler, una angiografía o una angioresonancia para la revascularización. Los que no son candidatos, hay que ver si el dolor, si podemos estabilizar el dolor, la lesión, o es un dolor, si no se puede de ninguna manera estabilizar, va a la amputación. Si es pasible, se trata con una angioplastía o un tratamiento médico y bueno, ver si se opera o no. Pero cuando ya no es, no es un candidato a revascularización, lamentablemente la mayoría pierde el miembro, ¿no? Y en este grupo encontramos a muchos de los pacientes diabéticos porque tienen un más alto, la gravedad aumenta con su patología de base. Bueno, acá de la isquemia arterial aguda, sin tratamiento de una embolia, mostrando los trombos, los balones que se usan, ¿sí? Bueno, y lo que me gustaría resaltar de la charla es darle énfasis en el manejo de los factores de riesgo, ¿sí? Y vamos a decir del tema de la terapia antiplaquetaria, ¿sí? Que es importantísima. Tiene un efecto bien demostrado y comprobado con una reducción del 25% de las probabilidades de eventos cardiovasculares. Si bien por lo general acá damos la aspirineta, que son 100 miligramos, ya también se usan dosis más bajas, que son de 81 miligramos, efecto probablemente más relacionados con otras enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, bueno, la indicación, si bien no es clara, realmente en gente que se le indica hay una reducción de un 25% de los eventos cardiovasculares. Bueno, evitar el uso del cigarrillo, que eso ya lo dijimos, si bien es un tratamiento eh, digamos, bastante amplio y donde no solamente nos compete a nosotros, sino también el tema de la familia, del entorno. Es bastante difícil, pero se debe insistir en ello. La actividad física, está comprobado que al realizar 12 semanas de actividad física mejora muchísimo el riesgo cardiovascular. Bueno, en cuanto a lo que es la hipertensión, conseguir valores menores a 140, sobre todo si el paciente además tiene diabetes mellitus, el uso de tiazidas, yecas eh, y aras, que son agentes de primera línea, ¿sí? Los beta bloqueantes, bueno, no están contraindicados, así que también pueden usarse. Manejo de los factores de riesgo también, como la dislipemia, tratar de mantener LDL menor de 100 en enfermedad arterial periférica y 70 en aquellos con problemas vasculares mayores, ¿no?
modificaciones en la dieta. En sintomáticos debería iniciarse las estatinas o fibratos, ¿sí? Si bien es un tema un tanto controversial, el tema del uso de estas drogas, como también si uno pide o no un, un ecodoppler a un paciente, eh, es un tema como para charlarlo y permanecer horas en una discusión, ¿no? Si se le pide o no, pero siendo que la población eh, que es asintomática es muy alta, yo creo que un paciente que tiene muchos factores de riesgo, como por ejemplo que sea diabético, que sea hipertenso, o sea, y que por ahí no te manifiesta tener una claudicación intermitente, yo la verdad que cuando tengo un paciente así y yo le pido el ecodoppler, muchas veces eh, es discutido, es discutido. Y bueno, pero yo creo que también ya también depende de cada uno en particular y el manejo con su paciente, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por su atención.